Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Magdalena Hernández Mancilla. Soy estudiante de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Guanajuato y el día de hoy les vengo a hablar sobre los ribosomas. Así que comencemos. Como ya sabemos, los ribosomas son los organelos responsables de la síntesis de proteínas y estos no están cubiertos de una membrana en comparación con otros organelos. Em, los ribosomas los podemos encontrar en células, ya sea eucariotas y procariotas, y básicamente están hechos de RNA y proteínas. En este caso, proteínas estructurales. Aproximadamente cada uno contiene 50 proteínas estructurales. Y como podemos ver aquí en esta imagen, es una imagen de la célula y lo que está marcado en este círculo pequeño, ese es el ribosoma. Así es como pues lo que abarcaría dentro de la célula. Como podemos notar, pues evidentemente son muy pequeños y sobre todo en comparación con otros orgánulos. Aunque haya pues algunos sueltos o pegados al retículo endoplasmático rugoso, podemos observar que realmente no constituyen una gran proporción de la célula como tal. Muy bien. En cuanto a su estructura, los ribosomas, como ya les mencionaba, están compuestos por ARNA y proteínas. Cada ribosoma está compuesto de dos partes, que es la subunidad grande, que vendría siendo esta, y una subunidad pequeña. Y en conjunto, tienen un tamaño de aproximadamente unos 20 nanómetros de diámetro, que como, o sea, son muy pequeños. Y como está en medio, hay una cadena de ARN comprimida que sirve forma un canal para el ARN mensajero va a servir durante la síntesis de las proteínas. Y es importante recalcar que durante la síntesis, cuando la proteína se va a sintetizar, es cuando se unen estas dos subunidades con la cadena del medio. Pero cuando termina la síntesis de proteína, perdón, estas se separan. Y esta acción implica el proceso, bueno, tres tipos de ARN, que como podemos ver es el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Y como ya les mencionaba, los ribosomas se ensamblan cuando se necesita sintetizar la proteína y se desarman cuando se completa la traducción. Y los ribosomas los podemos encontrar tanto pegados al retículo endoplasmático rugoso o libres por el citosol. Y el RNA mensajero es el que básicamente da el ADN, el código genético, a los ribosomas. El ARN de transferencia es la que los transporta para en una secuencia determinada determina la secuencia, y el ribosómico es el que construye la estructura de proteínas y el lugar en el que se van a unir los aminoácidos. Ribosomas en procariotas y en eucariotas. Aquí están las principales diferencias entre los ribosomas de las células procariotas y los ribosomas de las células eucariotas. En las procariotas, los ribosomas son de menor tamaño en comparación con los de las células eucariotas. Por ende, son menos densos y tienen 70S, así se les llama, que son unidades de sedimentación, que es cuando se centrifuga, pues son 70 unidades de sedimentación. Y los eucariotas, al ser más grandes, también son más densos y contienen 80 unidades de sedimentación. Además, los procariotas sintetizan en el citoplasma y después se unen a la membrana interna. En cambio, los eucariotas se sintetizan en el núcleo primero y después se asocian a ciertas proteínas del nucleolo para formar las subunidades.
Después salen hacia los microporos, por los microporos y se quedan en el citoplasma, donde algunos, como ya les mencionaba, se quedan sueltos, y los que están sueltos, la función es sintetizar las proteínas que la célula vaya requiriendo. Y los otros ribosomas son los que se adhieren al retículo endoplasmático, más específico al rugoso, y ahí sintetizan también sustancias proteicas, pero ahí pueden ser hormonas, y después se almacenan en vesículas para después ser secretadas fuera de la célula, y ahí son transportadas a diferentes partes del cuerpo, dependiendo de cómo lo requiera. Y las mitocondrias y los cloroplastos sintetizan sus propios ADN, sus propios ribosomas en base al ADN que tienen. Además, en el caso de las procariotas, la subunidad más grande es de 50 unidades de sedimentación, y está compuesta se compone de la cadena de ARN de 23 unidades de sedimentación y otra de 5 unidades de sedimentación, y se asocia con unas 31 proteínas aproximadamente, mientras que en las eucariotas la subunidad mayor es de 60 unidades de sedimentación y se compone de una cadena de ARN con 28 unidades de sedimentación y otra de 5 unidades de sedimentación, y pues también se asocia a las proteínas. Y como podemos ver, pues es una diferencia de 10 unidades de sedimentación. Y en la unidad menor, en las células procariotas, son 30 unidades de sedimentación, y se compone de una cadena de ARN que está asociada a 21 tipos de proteínas y 16 unidades de sedimentación. Mientras que en la célula eucariota, la subunidad menor está conformada de 40 unidades de sedimentación, una cadena de ARN, y está asociada a 33 proteínas y 18 unidades de sedimentación. Bien. Bueno, el complejo proteico pentamérico se encuentra en la subunidad grande del ribosoma, y este se encuentra en el tallo lateral, el cual es flexible y contiene el complejo proteico pentamérico. En las células eucariotas, el complejo está formado por dos de cada una de las proteínas ribosomales ácidas, que son la L7 y la L12, y una L10, y se unen a los 23 RNA. Y en eucariotas, el pentámero lo constituyen las proteínas ribosomales ácidas, que en este caso son tipo P1 y P2, de 12 a 16 kilodaltones, y unidas a ellas se encuentra la proteína equivalente a la L10, que sería, a la equivalente de L10 de la procariota, pero en este caso se llamaría una P0. Todo este complejo se encuentra ubicado sobre la molécula del ácido ribonucleico ribosomal, y en esta parte se encuentra el ribosoma, que incluye la zona del dominio de la GTP-asa, donde se lleva a cabo la formación del enlace peptídico con la consecuente elongación del péptido naciente, y a este mismo sitio también se le unen los factores de elongación de la traducción interaccionando con las proteínas ácidas del ribosoma que mencionamos anteriormente. La función principal de los ribosomas, como ya habíamos mencionado, es la síntesis de proteínas, a la cual también será la traducción. Y en este proceso pues, son varias reacciones que son muy coordinadas y que en su conjunto se le llama el proceso de decodificación del RNA mensajero, y que da por resultado la síntesis de proteínas. Las múltiples y complejas reacciones de las que estamos hablando se llevan a cabo en el ribosoma y son el resultado de la interacción de una forma concreta de las moléculas de RNA y de las proteínas que constituyen en su conjunto el aparato traductor en células y organelos como las mitocondrias y los cloroplastos. Bien, empezamos con los sitios de unión del RNA.
Disculpen los cortes, es que se me está trabando un poco. Bueno, como les mencionaba, los sitios de unión del RNA de transferencia, en ambos tipos de ribosomas los procarióticos, ya sea de las células procariotas o eucariotas, poseen 3 lugares de unión para moléculas de RNA de transferencia que transporta el aminoácido. El primero es el centro A, que corresponde para el aminoácido del RNA de transferencia, que es este, como podemos ver, y es básicamente pues el primero. Después seguimos con el centro B, que es para el peptil del RNA de transferencia, que es una molécula de RNA de transferencia unida a la cadena polipeptídica que está creciendo y que se está formando, y es como el segundo sitio. Y el centro E, que pues se dice así por exit, de salida, en el que pasa el ARN de transferencia cuando el aminoácido que transportaba se une a la cadena polipeptídica en crecimiento. Es como el tercero. Bueno, para explicarles más a detalle los ribosomas en las células eucariotas, el ribosoma de eucariotas es de 80 unidades de sedimentación, tiene una masa molar aproximadamente de 4.2 por 10 a la 6 kilodaltones y está formada también por 2 subunidades de diferente tamaño. Como ya mencionamos, una es de la más pequeña, es de 40, su 40 unidades de sedimentación, y la otra de 60 unidades de sedimentación. La pequeña contiene 33 proteínas aproximadamente y la molécula de RNA, que es conocida como 18 unidades de sedimentación. Y la grande contiene 49 moléculas diferentes de proteínas básicas, que igual que la pequeña puede variar en número, porque hace rato también les mencioné otro. Y dependiendo de la especie biológica en estudio, pues varía. Y también está unido a 2 proteínas ácidas, como les mencionaba, las proteínas ácidas que denominamos P1 y P2, y solo se encuentran en los eucarióticos y están fosforiladas. Las proteínas ribosomales provienen de moléculas ancestrales comunes que en su mayoría han sido conservadas a lo largo de la evolución, de tal modo que se presenta en gran homología entre las especies de eucariotas. O sea que básicamente muchos lo tienen, la gran mayoría, y la obtención de cristales tridimensionales de los ribosomas, 70 unidades de sedimentación, aunada a la microscopía de densidad electrónica, ha permitido integrar la estructura global del ribosoma, describir la topografía de su superficie y localizar la posición de las moléculas de proteínas y RNA que lo constituyen, que antes no se podía hacer eso de ubicar dónde era que estaba, ni describir la tipografía, que como vemos, esta sería como una unidad, una imagen más realista, por así decirlo, de lo que vendría siendo el ribosoma. Ahora sí, empecemos con el proceso de la síntesis de proteínas. En el caso de las células procariotas, la traducción se lleva a cabo en el complejo del DNA, RNA simultáneamente en el proceso de transcripción. En cambio, en las células eucariotas, la estructura nuclear separa temporal y físicamente estas dos funciones. Por lo tanto, el RNA mensajero debe viajar al citoplasma para después dirigir la traducción. El RNA mensajero de tipo de proteína es el que finaliza la síntesis, y es cuando las 2 subunidades del ribosoma se separan después de la síntesis. Cada ribosoma se sintetiza una copia de la misma cadena polipéptica. A las proteínas seleccionadas para ser degradadas se les une la ubiquitina, que las dirige a los proteosomas, aunque también pueden ser degradadas por autofagia en los lisosomas. Y el proceso de síntesis de proteínas tiene 3 etapas. Bueno, la primera etapa es la que se conoce como iniciación, y esta es cuando el ARN mensajero se une a la subunidad pequeña del ribosoma y llega la primera molécula del ARN de transferencia, que contiene al aminoácido,
y se acopla con el codón iniciador, que en este caso es el codón AUG, de la molécula del ARN mensajero. Después llega la subunidad ribosómica más grande y después un segundo ARN de transferencia con su aminoácido unido se acopla con el ARN mensajero que ya teníamos desde un inicio, y así es como se forma un enlace peptídico entre los dos aminoácidos del RNA de transferencia, y al mismo tiempo se rompe el enlace entre el primer aminoácido y su ARN de transferencia con el que llegó, y estos quedarían unidos. Como segundo paso, el segundo paso es la elongación, o también conocida como prolongación, y como ya vimos, bueno, no se había mencionado que el ribosoma se mueve en un sentido de 5 a 3, de 5' a 3', y como ya hemos dicho, cuando el segundo ARN de transferencia se mueven en dirección de 5' a 3' y pasan del sitio A al sitio P. Cuando llega el segundo es cuando se desprende del ribosoma el ARN que lo llevaba. Y cuando, por ejemplo, un tercer ARN de transferencia llega, siempre llegan al sitio A, que es el primero, como les había dicho, y se forma otro enlace peptídico. Después la cadena peptídica siempre está unida al ARN de transferencia que lo trae, y siempre se mueven de A a P, y este paso se repite así una y otra vez hasta que se completa el polipéptido. Y como por último paso es la terminación. Cuando ya, pues ya hay una cadena de polipéptido grande, el ribosoma alcanza un codón de terminación, que en este ejemplo es UGA, bueno, ¿cómo podemos ver? UGA. Y el polipéptido se asciende al del último ARN de transferencia, y este se desprende del sitio P, como podemos ver aquí, se desprende. Y el sitio A es ocupado por un factor de liberación que lo que hace es que las dos subunidades ribosómicas se separen, liberando así el polipéptido. La formación de polirribosomas. Cuando se forman estructuras multiméricas denominadas polisomas o polirribosomas, esto pasa cuando están sintetizando muchas proteínas y pues se forman los polirribosomas. Y los ribosomas se encuentran unidos entre sí por moléculas de RNA mensajero, en donde se encuentran distribuidos a distancias definidas entre sí. Y los polisomas o polirribosomas son estructuras comunes a las células y se pueden separar por ultracentrifugación de los ribosomas monosomas que no están participando en el proceso de traducción, por eso no las unidades de cimentación. Y de esta manera se pueden aislar los RNA mensajeros que son traducidos en una etapa de vida celular o de un tejido, ya que solo los RNA mensajeros unidos a los polisomas están siendo traducidos en las células en un específico momento, y esto constituye una expresión genética efectiva de una célula y su proteómica en particular. Aquí se muestra una figura de la formación de un polisoma que consta de una molécula de RNA mensajero, y en la que se encuentran simultáneamente conectados varios ribosomas distribuidos a distancias definidas entre sí. Bueno, como se puede ver en la imagen, aquí se encuentra el RNA mensajero, y a su vez hay ribosomas unidos en este RNA mensajero y tienen una distancia definida. Y, y pues así es como se forman los polirribosomas. Transcripción del RNA.
Ribosómico. La combinación de un gran número de copias y promotores fuertes para los genes del RNA ribosómico es lo que permite a las células mantener elevados los niveles de ribosomas. En el caso de las células eucariotas, los genes se encuentran en el núcleo, donde se lleva a cabo el procesamiento del RNA ribosómico y el ensamblaje de las proteínas ribosomales. La formación de los RNA ribosómicos maduros se producen por un procesamiento de transcritos primarios de elevado peso molecular. Este proceso ocurre con la participación de múltiples enzimas y los genes que codifican para los RNA ribosómicos son colinealmente transcritos y dan lugar a moléculas que se llaman pre-RNA ribosómico, que son procesadas para dar origen a las ya mencionadas moléculas maduras del RNA ribosómico. La traducción de las proteínas ribosomales, en la coordinación de la síntesis de proteínas ribosomales, esta se logra a través de la regulación transcripcional y post-transcripcional. En las procariotas se lleva a cabo por un mecanismo llamado retroinhibición, que básicamente es que cuando están en exceso se unen al propio RNA mensajero de otra proteína ribosomal y esta impide su traducción regulando la concentración de esta. Por eso es una retroinhibición. Y en las células eucariotas, la síntesis de proteínas ribosomales también se regula a nivel traduccional. El RNA, bueno, los RNA mensajeros que codifican para proteínas ribosomales, que ya mencionamos, los pre-RNA ribosómicos, contienen una secuencia de nucleótidos rica en pirimidina sobre todo, y en la zona lo traducible que es la 5-UTR. Y a continuación veremos el ciclo del ribosoma. Cuando las proteínas ya fueron sintetizadas en el citoplasma, estas son controladas, o sea, tiene que haber una señal que diga para dónde van, para dónde se ocupan y dónde van a desempeñar su función. En el caso de las células eucariotas, como ya hemos mencionado, algunos de los ribosomas se quedan en el retículo endoplasmático rugoso para después poder sintetizar proteínas. Y esta señal que les menciono es la responsable de la identificación de ribosomas para su unión con el retículo endoplasmático rugoso, y esta depende del RNA mensajero al que se haya integrado al ribosoma desde la síntesis, desde la iniciación. Esto lleva una serie de pasos, que todo inicia con el paso número 1 es el inicio de la síntesis de la posición AUG. El segundo es la señal en el inicio de la cadena del péptido naciente. El tercero es el reconocimiento de la señal por la partícula SRP y la unión al ribosoma. El cuarto es el anclaje del ribosoma en el receptor de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. El quinto es el desprendimiento de la partícula SRP. En el sexto continúa la traducción del mensaje que lleva al ribosoma. En el séptimo existe un desprendimiento de la partícula cuando ya se encuentra terminada. El octavo es la separación de las dos subunidades del ribosoma que se liberan para empezar un ciclo nuevo. Como podemos ver, aquí es donde inicia todo, con la síntesis en la posición AUG. En segundo lugar, aquí vemos que aquí se representa como la señal que da el inicio para que empiece la cadena polipeptídica. En el tercero, esta señal que se mencionaba en el paso 2 se reconoce gracias a la partícula SRP.
empieza la unión al ribosoma. En el cuarto paso vemos cómo el ribosoma se une al receptor de la membrana, que en este caso pues, es el retículo endoplasmático rugoso. Y para el quinto paso, como podemos ver, la partícula SRP. Y en el quinto paso podemos ver cómo se desprende y regresa para seguir reconociendo. Y aquí ya no contiene la partícula SRP. Y para el sexto, continúa la traducción del mensaje que lleva el ribosoma, siguen uniendo. En el séptimo ya vemos como la partícula se desprende una vez que está terminada. Y en el octavo, como podemos ver, esta es como la subunidad grande y esta es la pequeña, y se separan y después inician otra vez. Por eso es un ciclo. Okay, continuemos con lo que es la regulación de la síntesis de proteínas, la traducción. Todas las moléculas que intervienen en la síntesis de proteínas pueden ser reguladoras, ya sea el RNA mensajero, el RNA de transferencia, el RNA ribosómico, todos esos. Ya que al existir aminoácidos representados por varios codones, hay algunos RNA de transferencia más abundantes que otros, lo que limita la expresión del codón, ya que un RNA de transferencia difícil de encontrar se usa menos. O sea que puede haber algunos que abunden más que otros, y de esto es lo que vamos a hablar sobre la regulación. Bueno, esto es lo que lo regula más bien. Alteración de los factores proteicos IF y F por modificación covalente, que también se llama fosforilación. La traducción es el punto más importante de la síntesis de las proteínas porque es la etapa más lenta y es la que puede ocurrir esta alteración de los factores que provoque que no se lleve a cabo toda la síntesis de la proteína. Los antibióticos que matan bacterias, si bloquean la síntesis de proteínas, como por ejemplo el cloramfenicol, podría bloquear el enlace peptídico, pero este no tiene efecto en los eucariotas, ya que el mecanismo de síntesis de proteínas es diferente. Si se bloquean los factores de iniciación IF, de elongación F y terminación RF, se detiene la traducción. O sea que se necesitaría que todos los factores, ya sea el IF, el factor de iniciación, el de elongación y el de terminación o finalización, se junten para detener toda la traducción. Como podemos ver, cuando el F2 se fosforila, la traducción se bloquea. En este caso sería el de iniciación. No llegaría a la subunidad ni siquiera pequeña. Y cuando cuando el IF2 no se fosforila, la traducción ocurre. Si se fosforila, se bloquea. Si no se fosforila, la síntesis continúa normal. Y bueno, ya para terminar los dejo con estos dos memes que dice, como cuando eres un ribosoma, pero no está el codón de iniciación, pones esa cara. Y mis ribosomas, al darse cuenta que ellos mismos replicaron el virus, imposible. Y como último, pues aquí están las bibliografías de los libros de los que saqué la información. Y pues básicamente eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y espero que les haya gustado.